Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu, hermanos y hermanas. Miremos Dios en qué forma nos habla. Dice, ay de vosotros. Mire, cuando la palabra nos habla de ay, se está refiriendo a un juicio. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Así está diciendo de su palabra, hipócritas. Ahora, Dios le habla es a la iglesia. Dios no le habla nunca, nunca le ha hablado al mundo. No. Dice la palabra en la primera carta de los Corintios 2:14 que para el mundo lo que nosotros hablamos es locura, porque ellos no pueden entender estas cosas, porque esto se tiene que discernir es espiritualmente, a través de la dirección del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de él. Sigue diciendo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis de lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Ahora, ¿por qué nos referimos a esto? Porque vamos a hablar del diezmo. Muchos hombres y mujeres en todas partes lo vemos nosotros a través de las redes sociales, de la prensa hablada y escrita, que dicen que Cristo Jesús nunca habló del diezmo. Y si ustedes miraron, por ejemplo, en Mateo 23:23, Jesucristo habla del diezmo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar hacer qué, sin dejar de diezmar, sin dejar de hacer aquello, que es el diezmo. Ahora, yo siempre lo he manifestado, Dios no necesita plata, porque dice la palabra y escrito está que de Él es el oro, la plata y las riquezas que hay en la tierra. Pero para nosotros poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra, sí necesitamos el dinero. Dios nos manda a diezmar. La palabra de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, habla de Jesucristo y habla de todo esto. Nosotros vemos en Génesis cuando Abraham fue el primer hombre que habla la palabra del Señor que diezmó, le dio a Melquisedec, rey dice que él sacó del botín que había adquirido y le dio a Melquisedec, rey de Salem. Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, que algunas personas dicen que ese diezmo era solo en el Antiguo Testamento. Así dicen, que el diezmo no. Dios nos habla, Jesucristo habló del diezmo. ¿Mm? Que el diezmo no solamente era en el Antiguo Testamento, no. Dicen que los cristianos no tienen que diezmar. Hoy, pues se equivocan. Se equivocan, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y también saber diferenciar cuál es la voz del hombre. Pero cuando yo digo que debemos de diferenciar, saber conocer la voz de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que debemos de ser hombres y mujeres obedientes, porque en el instante en que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, nos hemos comprometido con Él. Somos hombres y mujeres de compromiso. Y entre esos compromisos está la obediencia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que diezmar. ¿Y qué es el diezmo? Es la 10ª parte. Pero están equivocados. En el Nuevo Testamento Jesús mismo le dijo a las personas que diezmaran. Jesús dijo a los fariseos, así lo dijo a los fariseos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Y esto era necesario de hacer esto sin dejar de hacer ¿qué? Sin dejar de diezmar. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Jesús dijo que los fariseos no habían practicado justicia, ni misericordia, ni fe. Entonces, miremos, cuando nosotros escuchamos todas esas cosas que hablan de que Jesús no habló del diezmo, allí está hablando ¿quién? Esa es la voz del hombre, esa es la voz del mismo diablo, demonios, yo lo reprenda. ¿Y cuál es la voz del hombre? ¿Cuál es la voz del diablo? Cuando te incita a ser un hombre rebelde, un hombre caprichoso, un hombre murmurador, un hombre señalador. Nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que diezmar para poder extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero también les dijo, sin dejar hacer el diezmo, aquello.
Entonces miramos que en el Nuevo Testamento nos enseña a no dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? De no dejar de diezmar. ¿Mm? No dejar de diezmar. Entonces, ¿a dónde deberíamos traer nuestros diezmos? En esta era, en nuestra era que estamos nosotros. Hoy en día, a la iglesia, a la casa de Dios. Es la iglesia local donde nosotros pertenecemos. Allí es donde nosotros debemos de llevar el diezmo. ¿Para qué? Para el extendimiento del reino de los cielos en la tierra. La Biblia habla de la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso lo encontramos nosotros en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ahora, en el libro de los Efesios, Dios describe a la iglesia como una de esas casas que fueron edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso lo encontramos nosotros en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Entonces, nosotros tenemos que hacer que traer el diezmo a la iglesia del Señor. Tenemos que llevarla y no seguir porque nosotros vemos esto. Hay muchas murmuraciones, muchos señalamientos. ¿Y por qué hay esto? Porque no escudriñan las escrituras, porque no leen las escrituras. Si nosotros no escudriñamos las escrituras, nunca nos vamos a dar cuenta de las cosas. Ahora, yo te quiero decir, amigo y amiga, Dios dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque no leyó las escrituras, porque no pidió la dirección del Espíritu de Dios. Entonces vuelvo y te digo que hay muchas personas que dicen que el diezmo era solo para el Antiguo Testamento. No, estamos equivocados. El diezmo ha existido y seguirá existiendo. En el Antiguo Testamento dice que los cristianos no tienen que diezmar hoy, pero están equivocados. En el Nuevo Testamento Jesús mismo le dijo a las personas que diezmaran. Jesús le dijo a los fariseos, así como lo dice Dios en su palabra en Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Así le dice Dios su palabra. Bien, hermanos y hermanas, aprendamos a escuchar la voz de Dios, a ser obedientes, a diezmar. Es la 10ª parte de lo que nosotros nos ganamos, de lo que Dios nos da. No solamente lo que Dios de lo que nos ganamos, es de todo lo que llega a nuestras manos. Nosotros debemos de sacar el 10% y el 90%, con eso debemos de vivir. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentre. Amén.